Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Para mí es un placer estar acá entre amigos, como ya he dicho. Bueno, este tema es a mitad camino entre lo que es la economía, el urbanismo y la influencia de China en América Latina. Antes de comenzar con el tema, debemos saber que la política exterior de China es muy diferente a la política interior. La política exterior de China, de hecho, en los últimos años ha creado una parte dentro del ministerio para ver cómo se percibe China desde otros países, creando una imagen edulcorada de el gigante asiático que intenta crear unas relaciones sur-sur en el cual no va a haber una influencia negativa de una potencia con los demás países del tercer mundo, por así decirlo. Se considera a sí misma en su política exterior como un país del tercer mundo, cuando en realidad no es así, obviamente, por el peso de su economía. Esto lo podemos ver en los datos, en cualquier base de datos de nivel mundial. Esta política a partir de los años 2000, llamada Going Global, canalizó toda el crecimiento económico comenzado en los 80 y que se expande internamente en los 90, y Going Global fue tratar de ir, en el caso de América Latina, a ocupar los espacios que había dejado Estados Unidos tras la finalización de la Guerra Fría e intentar acceder a los distintos mercados latinoamericanos por una razón muy importante, que era el mantenimiento de las reservas alimentarias para China, y América Latina le proveía de esas reservas alimentarias a través de los productos primarios, no solo alimentarias, sino también de minerales, de petróleos, o sea que encontró el mercado adecuado para realizar las distintas transacciones comerciales. Esto fue expresado de diferentes maneras, pero este Going Global en 2013 se transforma a nivel mundial en lo que se llamó la Iniciativa de la Ruta de la Seda, y para América Latina lo que se llamó la Ruta de la Seda Marítima siglo XXI, que era más o menos recrear lo que había sido en el siglo XVI el sistema de flotas y galeones, en el cual cada 6 meses flotas, también llamada el Galeón de Manila, transportaban mercadería desde Asia hasta América, basándose en dos puertos principales, el de Veracruz en México y el de Portobelo en Panamá. Este nuevo interés en recrear esas rutas es, entre otras cosas, para abaratar los costos de transporte, de comercio, y para eso se necesitan infraestructuras. Es por eso que China en los últimos años, además de las grandes inversiones que realizó en diversos campos, en particular en lo que son las infraestructuras, energía y transporte, para beneficiar el acceso y crear nuevas rutas de comercio que puedan fácilmente acercar a, por ejemplo, Buenos Aires con Valparaíso, o Valparaíso directamente China. Se abarataría grandes cantidades de tiempo y de recursos. Entonces, esa era la intención inicial. A partir de los años 2000, con el Going Global, se fue transformando hasta establecer un sistema de relación sur-sur que en realidad es norte-sur, y que lo que está provocando en América Latina es una reprimarización de las economías nacionales. Entre 2001 y 2008 tenemos un crecimiento, un boom de la economía primaria, porque los precios internacionales se elevaron. Luego tenemos hasta el 2012 un crecimiento mediano, y a partir de entonces las materias primas a nivel internacional fueron decayendo, y con eso el crecimiento económico de muchos países de América Latina. Entre ellos Brasil, que es uno de los países que recibe más dinero en infraestructuras por parte de los bancos chinos, como es el Banco Import-Export de China o el Banco de Desarrollo de China, que tienen un gran poder de capacidad para promover estos créditos que son pagados en parte
con materias primas, sobre todo con minerales. Es por eso que uno de los países que más dinero recibe o recibía hasta hace unos meses era Venezuela, porque China habilitó el canal para promover una parte del pago en petróleo. De hecho, esto ya había comenzado durante el gobierno de Chávez, cuando Chávez prácticamente le cedió toda la franja de Orinoco a China para la explotación del petróleo y para futuras utilizaciones de ese dinero chino en diversos proyectos de carácter social. Esto duró hasta hace unos meses debido a los problemas internos que tiene Venezuela y en el cual China cortó un poco los canales de financiamiento del régimen de Maduro, porque entre otras cosas las sanciones internacionales que sufrió Maduro le impiden a China recibir ese dinero, muchos de los cuales han sido congelados. En América Latina en los años 90 se produce una gran desregularización del mercado, lo que produce un crecimiento urbano descontrolado y el surgimiento de grandes megalópolis, grandes ciudades, que esto lo refleja muy bien Saskia Sassen y Manuel Castells cuando hablan de ciudades globales, megaciudades, ciudades postfordistas, en los cuales entran a jugar muchos argumentos como una gran metrópoli de regulación del mercado, centros financieros internacionales. En América Latina se producen grandes metrópolis, pero nunca llegan a ocupar las principales ciudades del mundo. De hecho, Saskia Sassen dice que las grandes metrópolis, las grandes ciudades globales son Nueva York, Londres y Tokio. Aún así, en los últimos años hemos visto el crecimiento de ciertas ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Santiago, incluso Buenos Aires, que se transformaron de alguna manera en centros importantes económicos a nivel internacional. La pregunta es, ¿esos centros económicos son centros económicos activos o ocupan un rol meramente consumístico? Porque si nosotros estamos hablando de una reprimarización de muchas economías, entonces estamos transformando a América Latina en una región que consume manufacturas y las paga con materias primas. Y es un intercambio históricamente desigual, porque esta no es la primera vez que lo vemos. Ya a partir de las independencias, la influencia de Gran Bretaña a través de personajes particulares como fueron los Paris Robertson o incluso luego el gobierno a través de los préstamos. Yo que soy argentino estudié muchas veces lo que fue el préstamo Baring Brothers, que se pide en la década de 1820 y se termina de pagar a inicio del siglo XX y prácticamente se recibe una décima parte. Y la influencia de Inglaterra fue una influencia que influyó en las vías como los ferrocarriles, en puertos, en lugares de destino de los productos nuevamente primarios, influencia que dura hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Y luego empieza la influencia de Estados Unidos, sobre todo llevada a cabo a través de esta Guerra Fría que incluso se desarrolla en el continente y la influencia soviética. Y como dije, cuando se termina esta Guerra Fría, queda este vacío que viene a ser ocupado por esta potencia en ascenso. Muchos analistas dijeron China quiere reemplazar a Estados Unidos en América Latina, como había sucedido en la Guerra Fría. Pero hay diferencias fundamentales, porque tanto China como Estados Unidos apoyan el libre comercio. Y además China, una de las características que tiene en política internacional es su pragmatismo. No le interesa que sea ni de derecha ni izquierda, que sea liberal o una dictadura. De hecho, en Argentina comienza durante un periodo de dictadura las relaciones diplomáticas. Con Cuba sucede en 1960 y luego con otros países democráticos. O sea que ese no es un factor determinante para establecer las relaciones diplomáticas de China con otro país. Las relaciones se basan en beneficios. Y los beneficios para China eran minerales,
petróleos y seguridad alimentaria para su territorio. Esta reprimarización y esta necesidad posee grandes cargas para el continente latinoamericano. Un país productor de trigo y maíz, como había sido Argentina hasta hace unos años, transformó casi toda su producción en soja, que es uno de los alimentos que más consumen los chinos, o gran parte de la producción primaria del café y otros productos primarios del Brasil van directamente a China. Grandes pasivos ambientales se están creando en Bolivia, en Perú. Una parte de la selva amazónica del Ecuador está siendo devastada por empresas chinas. Y para que no sufran ningún tipo de denuncias de parte de los mismos gobiernos o de organizaciones, tratan de estas firmas asociarlas a firmas nacionales para evitar, además de pagar estas sanciones, otros tipos de impuestos. Y esto está bien detallado en un documento de la Federación de los Derechos Humanos de 2018, sobre todo en las regiones de Perú. Desplazamiento de poblaciones llevan muchas veces a que estas poblaciones que fueron desalojadas, sobre todo indígenas de su territorio, deban marchar a engrosar ciudades que son ya superpobladas y que no pueden ofrecerle las necesidades básicas, como debería ser para todo ser humano, de vivienda, agua potable u otros beneficios que debería ser natural en el continente. Estas ciudades, que fueron transformándose a ritmos de las relaciones internacionales con las distintas potencias, fueron cambiando su imagen incluso, de ser ciudades homogéneas, compactas y con un carácter, por así decirlo, como las grandes ciudades de América Latina, muchas tienen un carácter europeo, pasaron a ser ciudades heterogéneas, cada vez más ampliadas y cada vez más desconectadas del territorio, de su territorio nacional. O sea, se crean grandes megalópolis y el resto del país queda casi desierto, o grandes partes del país quedan desiertas. El caso principal es Argentina. Tenemos una ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es la zona que lo rodea, en el cual posee el 40% de la población nacional de Argentina, mientras que la Patagonia tiene una media de 0,3-0,4 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, se producen estas grandes diferencias, grandes brechas, no solo poblacionales, sino también dentro de las mismas ciudades, unas grandes diferencias de acceso a los recursos. Y esto crea grandes brechas entre los pocos ricos, súper ricos que existen, y la gran cantidad de pobres que todavía hay en el continente. Todavía existe un gran porcentaje de personas en el continente que vive con $1.90 por día, y un porcentaje aún más amplio que vive con $3,2 por día. Esto es personas que viven en lo que se conoce como extrema pobreza y pobreza. Y da la contradicción y la paradoja que la mayoría de las personas que viven en pobreza extrema en América Latina son de áreas rurales donde se produce la mayor cantidad de alimento para vender afuera. O sea, el mismo productor, que muchas veces no es el propietario, la mayoría de esas veces, se muere de hambre y lo que produce lo tiene que vender al extranjero. Entonces muchas veces esas personas, no encontrando ya sentido a su trabajo, pasan a engrosar las grandes megalópolis. Y las inversiones chinas, que son a través de estas rutas de acceso a los productos primarios, no tienen en cuenta otro tipo de inversiones necesarias, como el favorecer el acceso a viviendas, como dije, saneamiento, agua potable, etcétera, etcétera. Siglo XXI, todavía en América Latina siguen existiendo estos grandes pasivos sociales que son denunciados, si ustedes leen, en casi todos los discursos del Papa Francisco.
en casi todos los discursos del Papa Francisco. Entonces nos encontramos con un continente que tiene grandes recursos y la capacidad para desarrollarse, pero el mercado internacional no permite hacerlo, porque se requiere el cobre de Chile, la sal de Chile, el café de Brasil. Es decir, existen pocos nichos donde se puede llegar a desarrollar una producción, una manufactura, un valor agregado en las producciones de América Latina. Casi el 70% de la producción de los bienes primarios de América Latina va a parar a China, mientras que en América Latina recibe más del 90% de las manufacturas procedentes de China. Es un intercambio sumamente desigual. Y además de eso, la cantidad de inversiones en infraestructura que está promoviendo China en América Latina en los últimos años, no solo es la infraestructura, sino también que ata a los gobiernos con futuras obras y prácticamente enrieda la relación diplomática y económica, provocando una dependencia a estas concesiones. Por ejemplo, cuando llega Macri al poder en Argentina, uno de los primeros encuentros con los líderes chinos, le marcaron todos los proyectos que tenía económicos y le dijeron: no se tiene que apartar usted ninguno de estos proyectos, que ya había sido concedido a empresas chinas, porque de otra manera vamos a retirar todas las inversiones que hay en el país, y eso habría causado un gran quebranto económico, y no solo a la población, sino también al mismo gobierno. Bueno, estas desigualdades que se producen dentro del territorio, dentro de la misma ciudad, son de variado tipo, pero las principales son el acceso a los bienes fundamentales, educación, diferencias de género, de trabajo y sobre todo de protección social. Casi todas las personas que fueron o que llegan y se agregan a las grandes ciudades trabajan en la economía informal. La economía informal representa casi un 50% en América Latina, y no hay indicaciones de que ésta decrezca, todo lo contrario. Entonces encontramos que las ciudades se llenan cada vez más de personas, pero viven cada vez más miserablemente, y la brecha se sigue agrandando. Conviven en una misma ciudad pobreza y riqueza de una manera espantosa. Grandes barrios privados se comienzan a cerrar mientras son rodeados por villas miserias, favelas o como quieran llamarlo. Y esto es una realidad en América Latina. Y esto es una realidad que tiene que ver con la corrupción de muchos gobiernos y contra los manejos espurios que han hecho de su sistema económico, vendiendo las riquezas del país a potencias extranjeras que se consideran que son del mismo nivel económico, sur-sur, por algo lo llaman así, cuando en realidad esto no sucede. Como les decía, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó en 2008 este informe señalando que estas violaciones a los derechos humanos en las cuales incurren las compañías chinas en empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas, desplazando a población y arrasando con muchos poblados, sobre todo en las regiones de Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil y un poco menos en Argentina. Esto produce un gran daño ambiental porque son empresas de minerías a cielo abierto, en los cuales, como les dije, el pasivo que deja es mucho mayor que las posibles ganancias. Y otra de las cosas, estas ganancias no son distribuidas ni se derraman en la población más pobre. Muchas veces son parte de un sistema corrupto que solo beneficia a unos grandes conglomerados nacionales o extranjeros. Además que produce daños a las poblaciones y la pérdida de una gran biodiversidad. Es decir, la zona del Amazonas del Ecuador posiblemente sea
una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, y tras el establecimiento de ciertas empresas, muchas de esta flora y la fauna o comienzan a desaparecer o comienzan migraciones masivas a otros lugares en los cuales nunca estuvieron, y estos animales no pueden subsistir. Sobre todo poblaciones indígenas, como sucedió en los casos de Mirados y San Carlos Pananza en Ecuador. Estas apropiaciones de activos llevó a que la ruta de la seda apunte simplemente a la creación de un sistema de infraestructuras que conecte económicamente, como les he dicho, América Latina con Asia, especialmente China. Bueno, en cuanto a inversiones, para darles algunos datos, China realizó obras de infraestructura e inversiones en ella, en obras públicas y privadas, principalmente en el sector energético. Brasil con un 60% encabeza la lista, le sigue Colombia con un 15%, Jamaica con un 14% y luego México. Y en menor medida, mucha menor medida, en transportes, sobre todo en la renovación de trenes y de vías y todo lo que se relacione con ello. Hay un caso particular que no se llegó a concretar, que fue el proyecto chino de crear un tren transamazónico que pueda prácticamente unir el Atlántico con el Pacífico, por decirlo de alguna manera, producto de crisis y de protestas de grupos ambientales, no se llegó a lograr, pero estaba previsto prácticamente un desmonte de millones de hectáreas que lamentablemente se están quemando ahora, de el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Otro de los proyectos que no se llevó a cabo fue la inversión que quería hacer un privado chino de abrir un nuevo canal, esta vez en Nicaragua, en un paso interoceánico que pudiera beneficiar el paso entre el Atlántico y el Pacífico sin pasar por el canal de Panamá. Tampoco se logró, mientras que la renovación de las rutas ferroviarias en Argentina fue un completo fracaso, dejando gran parte de los trenes inhabilitados, rutas ferroviarias que no se terminaron, etcétera, etcétera. Pero el gobierno argentino lo pagó, y por adelantado y en dólares, en un periodo de gran escasez en Argentina y en todo el continente. Entonces, hacia la segunda década del siglo XXI, 2015, a los proyectos sumaban casi 17.000 millones en inversiones chinas, de las cuales el 38% había ido a Venezuela. Recordemos que el negocio del petróleo era lo que movía prácticamente a la inversión masiva en Venezuela, y que hoy las pocas ganancias que tiene Venezuela exteriores son en un 96% provenientes del petróleo. Pero como los activos fueron casi todos congelados, Venezuela está sobreviviendo con las pocas migajas internacionales que puede recolectar de ello. Ecuador le sigue con un 13%, con grandes recursos al igual que México, y en Argentina un 5%. Estos recursos, como he dicho, se pagaban de antemano muchas veces con materias primas o con promesas de futuras cosechas. Por ejemplo, había países como Brasil o como Argentina que no solo pagaban con lo que obtenían de una cosecha, sino con futuras promesas de cosechas. Es decir, la cosecha de 2020, 21, 22 de soja ya está destinada a China, en parte por todo el dinero. ¿Qué pasa cuando sucede que China, que un país de América Latina no le puede pagar a China? Bueno, se van a tener que sentar a renegociar, y en esa renegociación, esta vez China negocia desde un plano de la fuerza, imponiendo nuevas o sanciones o
alguna otra cláusula. Y esto nuevamente vuelve a atar al continente a una relación de dependencia como ya desde la década del 60 se viene hablando. Cambian los actores, pero muchas veces las situaciones se repiten de una manera cíclica. Cambian las visiones ideológicas o no, pragmatismo, pero América Latina se encuentra sujeta a este proceso de soltarle en algunos casos la mano a una potencia para agarrárselas a otra, lamentablemente. Por eso en la década de los 2000 China lanza una campaña internacional para lograr primeramente reconocerse como miembro de la Organización Mundial de Comercio, logrando este objetivo y el apoyo de varios países latinoamericanos, y ya a partir del 2000, de mitad de los años 2000, empieza a establecer relaciones bilaterales con los países, y como por ejemplo Argentina y Brasil, pero también de libre cambio, como hizo con Chile y con Perú. Asimismo, China estableció una serie de pautas para llevar a cabo estas relaciones, estableciendo sistemas de confianza mutua que fueron expresadas en el Libro Blanco de China del 2008 y en lo que fue la relación conocida como China-CELAC, en lo cual intervienen varios países de América Latina, o también llamada 1+3+6. Pero nada se menciona del rol principal que iba a jugar América Latina en la ruta de la seda marítima siglo XXI, sino que se establecen una serie de alianzas, de buenas intenciones, siempre manteniéndose la generalidad en esto. Es para tener en cuenta que estas relaciones comerciales venían de la mano de ayudas, de apoyos, o llámenlo como ustedes quieran. Muchos analistas internacionales consideran estas dádivas como una especie de soft power internacional que China comienza a ejercer a través de institutos Confucio, a través de crear festivales, celebraciones, nueva inmigración, etcétera, etcétera. Porque las personas en América Latina no sabían ni siquiera, la mayoría, quién gobernaba China, dónde se encontraba. Es lo mismo que sucede con China, con el resto del mundo prácticamente. Entonces, a través de fiestas, de inversiones, de estos nuevos institutos que se fueron creando alrededor del mundo, China va a empezar desde abajo, como desde arriba, a establecer canales para llegar a la población y para llegar al gobierno directamente. Unos a través de la cultura, mientras que otros a través de la economía. Y cuando eso no funcionaba, las presiones políticas se hacen sentir. Hace poco, cuando se establecieron relaciones diplomáticas con la República Dominicana o con Panamá, una de las primeras cosas que se dijo fue: atención con mantener los contratos, atención a respetar los contratos ya firmados, contratos leoninos que China hizo firmar a otros países de América Latina y que, de nuevo digo, mantienen en un nivel de sumisión y reprimarización de las materias primas con las que cuentan. Esa es la situación en la cual se encuentra el continente, y las ciudades obviamente se ven influenciadas muchísimo por estas relaciones. Grandes espacios comienzan a ser infrautilizados, o grandes espacios se dedican a actividades que no estaban destinadas a ello, y eso crea grandes brechas dentro de las mismas ciudades, en los cuales un barrio puede pasar de ser fabril a transformarse en un country privado, según la población que lo habite. Entonces, estas discontinuidades que se producen en las grandes ciudades de América Latina es lo que Zygmunt Bauman llamó como guerras que se producen por la utilización de los espacios. Y la guetización, como señala Ash Amin, guetización de diversos lugares
en los cuales personas malviven diariamente y amontan a más de 100 millones de personas en todo el continente. ¿Qué decir? Que ya veo, yo tengo muy mala vista, pero veo que el tiempo es bastante tirano. Falta un minutito. Está bien. Vengo bastante... Bueno. Entonces, ¿qué decir? América Latina muchas veces se quiere pertenecer al mundo, quiere transformar en ciudades globales, quiere que Santiago, Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Montevideo se transformen en ciudades globales. Pero el objetivo no es solo eso, sino dejar el rol pasivo de consumista y transformarse en centros de producción, que asimismo lo que consume también pueda llegar a vender, centros financieros, económicos, es decir, la dependencia exterior para llegar a transformarse en una ciudad global en América Latina tiene que ser morigerada muchísimo, porque entre otras cosas se produce la erosión de la identidad urbana. Espacios que antes habían sido bellos, cuidados, se transforman en aglomeraciones de personas sin sentido, se juxtaponen nuevas construcciones a otras ya tradicionales, cambia la cara de la ciudad de esta manera. Y no es el objetivo ese tampoco de la ciudad global, puede ser una consecuencia. Esta ruta de la seda es mi opinión que va a consolidar una dependencia y una reprimarización, nuevamente lo digo, de América Latina, esta vez frente a China, y produce una gran contradicción, porque esta ciudad global que se quiere imponer en muchas ciudades de América Latina, si bien la acercan al mundo, la interconectan, como se habla ahora, la aleja del interior, la aleja de las diferentes regiones del interior, pierde la identidad, se pierde cohesión social, y de hecho estas diferencias sociales son muy marcadas en muchas ciudades, entre lo que es la capital y el interior, lo urbano y lo rural. Son grandes diferencias que se producen también entre los ricos y los pobres dentro de las mismas ciudades. Es decir, en vez de transformarse un país en algo más homogéneo y más cohesionado para enfrentar un futuro más próspero, se está volviendo más heterogéneo y más diferencias sociales en todo sentido. Por eso digo que, en mi opinión, que tanto la ruta como de la seda, que produce esta influencia económica que puede llegar a ser temporal y puede durar algún tiempo, no va a crear más que desigualdades y pobrezas en el continente. Muchas gracias. Terminé. Bueno, entonces abrimos a preguntas a Pablo Baizotti. ¿Sí? Primero te felicito, muy interesante y muy objetiva tu conferencia, ¿no? Muchas gracias. Y me has impactado algunas ideas Yo quisiera saber cómo es la dialéctica que se da entre el Estado chino y las empresas privadas chinas, ¿no? Cómo toda esta política se organiza, se estructura desde el Estado, si es que eso existe. Yo supongo que eso es así. Yo supongo, y quizás tú me puedas explicar si estoy errado o no, que las empresas privadas chinas en última instancia son brazos del Estado chino y que es el Estado chino el que organiza esa estrategia, ¿no? Esa es una primera pregunta. Si existe algún tipo de mecanismo o es una dialéctica, ¿cómo funciona eso? La primera. La segunda, cuando te escucho, me recuerda mucho lo que pasa en África. ¿Hay alguna diferencia entre lo que está haciendo China en África y lo que está haciendo en América Latina o ninguna, ¿no? Otro detalle que también me llama la atención, o sea, si ellos nos están primarizando y convirtiéndonos en productores de materia prima, incluso de alimentos, no fomentan ningún tipo de retorno a la agricultura o algo así. Y lo último, precisamente por como has enfocado el tema con esa objetividad y ese pensamiento crítico hacia el tema de lo que está pasando con China, ¿cuál es el espíritu que hay dentro de las universidades chinas ahora? Porque tú has estado relacionado con la Universidad de Sun Yat-sen, ¿no? Yo tengo la experiencia de cómo funcionaba una universidad, digamos, en la Unión Soviética.
Las ciencias sociales se sometían a los acuerdos del Congreso del PECUS y raramente podían ir más allá de lo que el partido decidía. No podía haber un debate demasiado abierto como, por ejemplo, que predijera la ruptura de la Unión Soviética. ¿Qué pasa hoy en la academia china? ¿Hay un espacio mayor o la ideología se impone? ¿Cómo funciona eso allá adentro? Eso para mí sería muy interesante escucharlo, ¿no? Son varios puntos. Si me olvido de alguno, me lo Yo tiene te que lo recordar. recuerdo, sí. Las empresas chinas se basan en las directivas y los lineamientos que impone el partido en cada uno de sus congresos. Es decir, son empresas privadas, libre capitalistas, pero tienen que respetar ciertas características impuestas por el gobierno, entre ellas que sus comité ejecutivo tengan miembros del partido. Las universidades tienen miembros del partido. Las universidades, hoy estaba diciendo que se dividen en universidades nacionales, regionales, locales, y ahora habían aparecido algunas privadas y algunas universidades extranjeras que habían establecido convenio. Todo lo que es universidad nacional, regional o local tiene miembros del partido dentro de la dirección, que son los encargados de dictar esta línea a seguir, con regulares y frecuentes cursos de marxismo para los estudiantes y del nuevo futuro y de todos estos temas que crean o tratan de crear una conciencia en un futuro común. Empresas como Tencent, empresas como el banco el ICBC, que es un banco chino, o el Banco de Desarrollo, obviamente responden a las directivas bajadas del gobierno chino, de una pequeña minoría, que no representa tampoco a la totalidad de las razas que hay en China, que son más de 90 razas. La raza Han es la que tiene el 91%, las demás son prácticamente dejadas de lado, sobre todo las que responden a la religión musulmana, los uigur. Entonces existe una política policíaca dentro del territorio enorme, y esto lo pueden ustedes leer en el último reporte de Human Rights Watch y el del año anterior, que se están creando centros de detención para una reeducación patriótica. Es volver a las prácticas de los campos de concentración, y ya hay personas que viven ahí desde hace años, incluso estudiantes que se van afuera. Estaba hablando hoy de una etnia que no sea la Han, son obligados a regresar a su país a riesgo de que su familia vaya a un centro de reeducación, como también son reeducados los obispos que no pertenecen a la Iglesia patriótica, o sea, a los verdaderos obispos católicos nombrados por el Vaticano. Muchos de ellos han sido encarcelados por años bajo la excusa de que producen alteración al orden público. Muchas personas fueron acusadas de esto, y cada tanto existen purgas por corrupción. En África, tanto como en América Latina, la búsqueda incesante por las materias primas. África es uno de los brazos en el cual se extiende la ruta de la seda, que tiene dos brazos. Uno que pasa por lo que fueron los ex países de la Unión Soviética y llega hasta Europa y termina en Italia, y el otro que hace todo el Golfo de Bengala pasando por Myanmar, India, hasta llegar a los países de África. Es una ruta de la seda tan ambiciosa que de lograrse ocuparía alrededor del 60% de la población mundial y alrededor del 40% del PBI mundial, algo jamás creado en la historia de la humanidad. Posiblemente esto no se logre sino parcialmente. Aún así, el proyecto sigue en curso y en algunos países con gran vitalidad, sobre todo en la parte de lo que fue la ex Unión Soviética, Tayikistán, Uzbekistán, pasa por Irán hasta llegar a Europa. Dígame si me olvidé de alguna pregunta. Me gustaría saber si al convertir África o América Latina en una suerte de graneros de ellos, ¿no se reactiva de alguna manera la agricultura, aunque sea para ellos? ¿No se vuelve al campo? En el caso particular de África,
En los últimos años, de hecho, se produjeron grandes movimientos migratorios intrapaíses. Esto demuestra que la economía es de subsistencia y sobre todo en África la mayor cantidad de migraciones se producen entre hombres jóvenes entre 15 y 60 años, sobre todo jóvenes, quedando en manos de las mujeres la agricultura familiar. Yo no veo una gran tecnificación de la agricultura en África, en muchos países, sobre todo del África subsahariana, que son países que malviven y viven en un estado constante, una gran parte de la población de desnutrición. ¿Dónde están las inversiones de la ruta de la seda en el cual no solo se mejore la infraestructura, sino también se mejore la calidad de vida de estas personas con el porcentaje más alto del mundo de defunciones de niños de hasta 5 años? ¿Dónde están las mejoras? ¿O solo es el litio que quieren para sus celulares y que se consigue principalmente en el Congo? Es decir, se produce esta contradicción entre lo que es una economía sin rostro humano y un intento por tratar de reflotar, como usted dice, una economía solidaria, social, en el cual familias enteras puedan llegar a tener una esperanza de vida mayor que 45 años, que es el promedio de África subsahariana. O sea, si yo viviera en África subsahariana me tendría que morir en 3. Es decir, ese es el promedio que tenemos de vida. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la humanidad? Establecer una ruta que solo se preocupa por el beneficio económico y por la subsistencia alimentaria de un solo país. El tema del debate académico, al margen de que están los cuadros del partido, ¿qué espacio tienen las ciencias sociales para cuestionar? Espantoso. Es la verdad. Yo di 6 cursos de diversos temas de relaciones internacionales. Y no es la primera vez que me pasa, incluso en congresos a los que he asistido. El conocimiento de las ciencias sociales está muy limitado a ciertos temas y otros prácticamente no se pueden mencionar, tanto a nivel interno como externo. Conocen muy poco de temas de relaciones internacionales, de historia de las relaciones internacionales, y no les permiten tocar prácticamente la historia reciente de China, sobre todo de lo que fue de Tiananmen en adelante, excepto los logros y una visión distorsionada y, como dije, edulcorada de las grandes proezas que está realizando, cuando en realidad es el país que más viola los derechos humanos. Más de 1000 personas por año son asesinadas en China y nadie lo dice eso. Nadie lo dice. Lo único que hicieron para disimularlo fue que ya las ejecuciones no son públicas. Se pasea al reo en un estadio y se lo lleva a matar abajo. Y nadie lo dice eso. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué la imagen de ese oso panda cariñoso que muestran como diplomacia no hablan adentro de lo que pasa? Porque adentro hay un dragón suelto. Eso es lo que pasa. Yo, como la mayoría de los profesores extranjeros, tengo cada vez que doy clase 2 cámaras que me está filmando. Una a la computadora y la otra a mí directamente para ver y para después analizar lo que digo. Y no puedo hablar de temas a riesgo de ser denunciado, a riesgo incluso de ser echado a una cárcel por disturbar el orden público o la sensibilidad o lo que fuere. Sí, por favor, dígame. ¿Sí? Sí, de acuerdo a lo que usted ha... Gracias por la información. De nada, señor. Muy interesante lo que nos ha dicho, nos ha puesto al día. Me alegro. Sobre China. Podríamos distinguir aquí 2 Chinas, entonces, una China interior y una China superior o exterior. Esa represión que existe y que ahora es vista por todo el mundo, ahora es muy fácil a través de los medios de comunicación, por eso se lleva a la gente a los subterráneos, a los sótanos, para ejecutarlos, ¿no? Pero no estamos, y comparamos, nosotros que somos más viejos, recordamos la Revolución Cultural del 66, ¿no?
durante 10 años. No estamos frente a una nueva revolución cultural en forma más sofisticada que se está produciendo en el interior de la China. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta en torno a la China superior es en torno a la migración china. ¿Cuántos chinos están llegando a los otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos hay familias ricas que quieren que las mujeres puedan parir allí para obtener la ciudadanía americana. Si nace el bebé en Estados Unidos, es americano, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo es la migración china hacia el mundo, por así decirlo? ¿Cómo es la migración china hacia las ciudades que usted menciona de América Latina? Se nota esta llegada, no sé si no es masiva, por supuesto, pero lentamente esta filtración de personas de origen chino que están llegando a muchos países, ¿no? Aquí en Suecia notamos la llegada de chinos, ¿no? Definitivamente. Esa es mi otra pregunta. ¿Cómo se nota esa migración hacia el resto del mundo? ¿Me puede repetir la primera? Sí. Rapidito. La primera es sobre la nueva revolución cultural. La nueva revolución. Así, Bueno, ¿no? es interesante que esta revolución cultural que se produce, que fue uno de los grandes, si no el más grande error que se produce durante el gobierno de Mao. ¿Por qué es considerado hoy el padre de la patria? En los billetes chinos aparece su cara. Si él mató de hambre a miles de personas. Y esto mismo va a pasar con este presidente, que se considera prácticamente un continuador de su política. No se puede hablar mal, no se puede hablar prácticamente. Es decir, es un delito hablar mal de Mao. Si yo quisiera decir que es un delincuente, que ganas no me faltan, o que era, podría ser denunciado. Es decir, principalmente la desinformación es una estrategia muy utilizada, en los cuales ciertos puntos de la historia son resaltados, como por ejemplo la invasión de Japón y la resistencia china en la década del 30, o estas glorias, estos enfrentamientos como la revolución de los Boxer contra el enemigo exterior, ayudan a cohesionar un poco la narrativa nacional. Mientras que otros momentos de la historia prácticamente son obviados. Yo nunca escuché que hablaran de la banda de los Cuatro, o que hablaban de la corrupción, y mucho menos de la masacre de Tiananmen, que murieron más de 1000 personas en esa plaza en la cual estuve. Y nadie menciona absolutamente nada. Principalmente, y lo leí en una nota periodística, existen grupos de personas encargados de rastrear cualquier tipo de información que pueda llegar a ser comprometedora para la historia nacional, etcétera, etcétera, y la borran. Y a esas personas las adoctrinan diciéndole: pasó esto, esto y esto, pero vos no podés decir nada. Es un secreto de Estado, y cualquier cosa que se pueda llegar a filtrar es un producto del imperialismo, es un producto de agentes exteriores, etcétera. Tienen que crear un nuevo discurso nacional para llevar a cabo también sus políticas exteriores. Pero lamentablemente no solo es falible, sino también que demuestra mucha malicia por parte del gobierno no poder decir realmente a un adolescente qué pasó el 4 de junio de 1989. Un momento clave en la historia que fue aplacado a sangre y fuego. La segunda pregunta, ¿me la puede repetir? Quería decirte algo que respecto justamente al 4 de junio del 89, se cumplieron 30 años ahora, y creo que cercaron la... Nada dijeron, yo estaba allá. ¿Sabe lo que hicieron? Les voy a decir lo que hicieron. Cortaron internet por una semana. Yo me quedé por internet sin una semana y me preguntaba cuál era el motivo. Cuando vi la fecha me di cuenta. Cada vez que hay un congreso del partido, fuera del 17, del 18, del 19, la conexión con el mundo exterior se cierran las fronteras, hasta incluso se reduce el tráfico aéreo en algunas regiones.
impresionante es, las personas no pueden salir de Hong Kong, los chinos no pueden ir a Hong Kong más de una vez por año luego del pago de un montón de yuanes, que muchos de ellos no pueden hacerlo porque no quieren que se, entre comillas, contaminen con las ideas que existen en Hong Kong. Ideas democráticas, por supuesto. No sé si respondí a su pregunta, señor. Hay una lista de gente... Perdón. Yo me quedo hasta la hora que se me problema. No, porque sigamos en orden. Perdona, la segunda pregunta que fue respecto a la migración china. Ah, ¿vio? Que me faltaba eso. Tengo una memoria a veces muy infame. No, que son muchas preguntas, por eso. Bueno, se crearon, existen redes en el extranjero de inmigración china muy fuertes, los llamados Chinatown en muchas ciudades, la principal es San Francisco, Los Ángeles, pero también existen desde hace 100 años al menos en Cuba, ¿no? Los culís que trabajaban como esclavos y luego se establecieron. Existe también en Costa Rica, en Buenos Aires existe un Chinatown también, es decir, se crean estas redes sociales, estas redes que reciben a muchos inmigrantes y tratan de insertarlos, porque ahora se trata de hacer eso, en el país donde van. Y ya estamos en las terceras generaciones de muchos de estos grupos. Entonces tenemos a chinos, pero también tenemos a chinos argentinos, a chinos colombianos, a chinos peruanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta para muchos es, ¿qué soy? Es decir, comparten y tienen estas dos características que es muy interesante para oficiar de nexo entre las diferentes culturas, y eso ayudó muchísimo las segundas generaciones, porque eran nacidos en el lugar, pero de padres de otro lugar, entonces pudieron soportar este choque cultural mucho mejor. Para eso se encargan estos grupos, ¿no? Y también empiezan a hacer, a través de lo que he mencionado anteriormente, este soft power ayudó mucho para no ser vistos como el otro, el extranjero, el inmigrante, aquel que viene sino que ya empieza a ser el argentino de origen tal, como somos nosotros, todos los de América Latina. Ustedes se creen que somos descendientes de indígenas, ¿no? Hay muy pocos, italianos, españoles, algunos suecos por ahí, también hubo. Así que bueno, pasamos a la otra para... A ver, teníamos aquí, primero estaba la señora ahí de fondo, después estaba la señora ahí, y después estaba la señora ahí, y después estaba la señora. Y terminamos por el señor acá. Mi pregunta para Pablo es muy cortita. ¿Te suena el marco teórico de la propuesta de Tim Jackson de la prosperidad sin crecimiento económico? No. Ah, vale. Sí, pero ahora no me lo acuerdo. Vale. Te lo digo porque, o sea, si están invadiendo Latinoamérica con una política la misma que Estados Unidos, pero solo es otro país, en mi país eso se dice, en Bolivia, la misma chola con otra pollera, Sí. otro color nada más. Sí. Como latinoamericanos tendríamos que tener una propuesta de cómo queremos nuestro crecimiento y nuestra prosperidad de otra manera. Y ese marco teórico, revísatelo si puedes por ti, porque más o menos que ayudaría, porque es dentro del desarrollo sostenible, ¿no? De la sostenibilidad. Porque si no, nos van a decir, ¿pero qué queréis si esto es lo único que funciona? Y decimos, no, nosotros sabemos que hay otras cosas que funcionan. Esto se creó en Inglaterra. ¿Cómo se llama? Tim Jackson, bueno, ya te lo escribo. Tim Jackson. Bueno, sí, después... 2009 debe ser. Bueno, Sí, eso es todo. bueno, pero para hablar de América Latina tenemos que hablar de una identidad común. E incluso dentro de cada país existen tantas naciones, tantas identidades, ¿no? Por eso cuando dicen que los argentinos nos dicen que somos agrandados. Solo los de Capital Federal son agrandados. Vos sos de Capital, ¿no? Bueno, menos. Pero dicen que son agrandados, pero existen pueblos indígenas, tantos pueblos indígenas, existen tantos grupos sociales. Es decir, la identidad común que hasta hace unos años había sido la lengua y la religión, incluso la religión ahora católica está perdiendo muchos adeptos por otras adscripciones religiosas. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Deberíamos preguntarnos inicialmente,
porque no nos puede unir algo negativo como es el enfrentarse contra alguien, sino que lo que nos tiene que unir es algo positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezar a construir. Pero, ¿cómo vamos a lograrlo si existen estas ciudades que son enormes, mientras que hay otros pueblos que se están quedando fantasmas, en los cuales los jóvenes abandonan a los 20 años el lugar porque no tienen trabajo, no tienen posibilidades? Está todo relacionado también eso. Entonces, la limitación, sí. Digo, así que vamos a irnos Sí, por sí, el sí. tiempo. La señora ahí, ¿Cuál señora? la de rojo. La de rojo. Bueno, yo no me tengo 20 problemas. No, no es cierto. Yo creo que las venas de América Latina siguen abiertas y sigue vigente el discurso, ¿no? Y la cuestión es que nosotros siempre estamos, o sea, hemos estado alrededor de todas estas potencias, Europa primero colonizando y obviamente obteniendo recursos, esa doble moral también, Estados Unidos, China, bueno, Rusia ahora, todos ellos han estado siempre sacando a América Latina. El problema es que nosotros como América Latina no nos hemos podido unir, no hemos podido identificarnos como América Latina y tener metas comunes. Seguimos divididos, seguimos a expensas de esa doble moral. A mí me llama mucho, no que concuerde con Maduro ni mucho menos, pero por ejemplo todo el mundo condenamos a Maduro. Pero yo no oigo pronunciamientos en contra de las dictaduras de África que llevan años. ¿Por qué? Porque Europa no dice nada, porque les conviene seguir sacando los recursos y tener a dictadores que les permitan sacar todo esto. Se pronuncian, ¿y por qué Venezuela? Por las reservas que implica el recurso que se tiene. Entonces, bueno, ser breve con la ¿cuál es mi pregunta, reflexión? sí. El problema está no alrededor de, sino cómo en algún momento América Latina tiene que despertar y tiene que hacer un proyecto de una tercera vía, no sé cómo llamarlo, porque así como estamos, vamos a seguir siendo parte de o sea, seguimos igual que hace 60 años. Definitivamente, yo solo quiero agregarle esto, lo que usted dijo, que concuerdo. ¿Cómo vamos a lograr esto si la mayoría de los jóvenes, y yo me incluyo que yo no soy tan joven, nos fuimos hace 10 años del país? ¿No? Jóvenes con un título, 2 títulos y más incluso teniendo que trabajar en McDonald's. Para que los hijos del poder continúen prácticamente cristalizándose en una prácticamente dictadura del dinero. Entonces, si necesitamos cambiar, necesitamos la materia gris. Y si la materia gris se va a otros países porque no encuentra esos recursos para sobrevivir, vamos a seguir siendo siempre carne de cañón, carne de los buitres que están dando vueltas para repartirse los pocos pedazos de carne que nos quedan. Entonces, empecemos por nosotros, vamos a invertir en nosotros, pero yo no veo a los estados invirtiendo como sucede en este país o en otros, una gran parte del PBI en lo social, desde la educación hasta la salud, etcétera, etcétera. Sino grandes condominios, grandes obras de infraestructura financiadas, entre otros por China, que solo llevan al beneficio de una pequeña porción de la población. ¿Y el resto? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa con el resto? ¿No somos también hermanos latinoamericanos? Y les pido que sean breves las intervenciones. Yo voy a ser Sí. muy breve. Primero, quisiera saber si usted habla chino. Ni una palabra. Bueno, lo que yo quisiera es, siguiendo más o menos con lo que las señoras dicen, perdóneme, pero su charla me parece fatalística, porque nosotros que vivimos acá queremos también escuchar qué hay de positivo, o sea, qué
qué grupos, qué movimientos están surgiendo para justamente llegar a lo que usted dice, ¿no? De no emigrar. ¿Por qué emigran los jóvenes? Igual lo hacen aquí. Los jóvenes de las ciudades pequeñas van a la ciudad grande. ¿Por qué? Porque tienen mejores oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué se hace en Latinoamérica para llegar a eso? Gracias. Bueno, sí, fue un poco fatalista por experiencia. Claro, No porque porque me lo hayan inventado o porque sino porque conozco el tema y he leído y es una posición sí un poco negativa en muchos casos, pero es lo que no solo las estadísticas sino también lo que sucede. Perdón, no le he querido agredir. No, para nada. Porque como nosotros vivimos aquí, queremos saber, o sea, ¿qué pasa, no? También, ¿qué surge de positivo? Hay hambre, a diferencia, a mí me parece que cuando yo menciono que el joven en América Latina va a buscar un mejor lugar para vivir, a diferencia del europeo, y esto no estoy haciendo una comparación nada, pero sucede, como pasa en Italia, como pasa acá, las expectativas son diferentes, porque uno quiere pasar el día a día, el otro quiere mejorar su posición económica. Hay hambre en América Latina como en África, y eso en Europa pasó en la posguerra, y eso ocasionó grandes oleadas de migración también. Y en Argentina está pasando. La economía se está yendo al demonio y hay personas con grandes necesidades. Más del 80% de la población de El Salvador o Nicaragua, una gran parte en Bolivia también, vive en niveles de pobreza absolutos que no se encuentran sino en África o en algún país perdido en Asia. Entonces, digamos, la vara con la cual medir estas escapadas de jóvenes son diferentes. Porque un inglés que se va de Escocia para vivir en Londres no es lo mismo que uno que vive en Formosa o en Salta, en el norte de Argentina, o en algún país de Centroamérica que busca una mejor vida en los Estados Unidos. Es decir, son diferentes cosas. Posiblemente haya muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero bueno, para no irme de tema, me he enfocado en algunas cuestiones solamente. Pero les prometo que el próximo año voy a decir la cara linda. No. ¿Qué le parece? Yo quiero las dos caras de la moneda. Bueno, podemos Es que no seguir hay con las tiempo. preguntas. Permiso, Carlos. Yo quiero volver al tema chino y te quiero preguntar cuál es el efecto al going global, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, no se sabe cuáles pueden ser las repercusiones a corto plazo, pero se habla de una recesión a nivel mundial. Además, el presidente de Estados Unidos, con sus grandes diatribas, ha dicho ya a las empresas que vayan preparando las valijas y se vayan yendo de China. Pero gran parte de componentes de algunas materias como de Apple, es muy difícil reemplazar la cadena de producción de la noche a la mañana y llevarla a otro país. Esto va a producir un gran quebranto económico, pero no olvidemos que China tiene grandes recursos invertidos en la deuda privada incluso de los Estados Unidos. Y yo no sé a quién lo va a afectar más, a quien tenga más recursos invertidos en uno de los dos países. En este caso es China. Aún así, ya les digo, China, el Going Global y todo lo de la ruta de la seda, en mi punto de vista y muy humilde, ha creado un colchón para soportar algunos de estos golpes que puede producir la industria norteamericana. Además, las reservas de China de bancos como el Banco de Desarrollo, el ICBC, les estamos contando en 200.000 millones de dólares. Es decir,
podría, yo creo, resistir mucho más golpes la economía china en este momento que la economía de los Estados Unidos. Pero esto es una visión mía y personal que puede ser. No quiero presentar siempre la cara amarga de la moneda. Estoy yo, Gianfranco, y después estás tú. Y después creo que vamos terminando la lista. Un poco teniendo también la observación de la señora, pregunto, durante 15 años, 10-15 años, tuvimos el denominado commodity boom en América Latina, que hizo que los precios de determinadas materias primas de América Latina subieran fuertemente. Durante los mismos años hubo gobiernos de la llamada ola rosa, ola de izquierda en América Latina, que generaron disminuciones de pobreza históricas en América Latina. ¿Esto se podría ver como una influencia positiva de China en América Latina? Por otro lado, también tenemos que la presencia de China ha hecho que algunos países en esa época también balancearon el poder tradicional de Estados Unidos, por ejemplo, adhiriéndose a los BRICS. O en el caso, como vemos ahora, en países de América Central, o la misma Venezuela, quiere hacer lo que quiere Venezuela, pero balancea de alguna manera con respecto a China a otras potencias. ¿Cómo ves esa participación china? Sí, bueno, comenzando con la última, es pasar el juego de uno hacia otro. Yo no encuentro que haya una voz común en la diplomacia de América Latina. Lamentablemente, incluso por la cuestión de Venezuela, hay una parte que está a favor de Maduro y otra no, o tienen opiniones diferentes. China, como dije, es bastante pragmática. Y la postura que ha tenido no ha sido una postura retórica e ideológica. Por eso creo que los mismos gobiernos se encontraron con este boom de las commodities y les pareció que todo este caudal de fondos que era prácticamente insertado en la vena de los países iba a hacer reflotar un poco la economía. Pero el boom, el tiempo que duró, como dijiste vos, fueron alrededor de 15 años. A partir del 2015 comenzó a descender de manera abrupta y bueno, volvemos a la casilla número 1. Porque ahora muchas de las economías están pasando grandes dificultades económicas. ¿Dónde está toda la plata del boom? ¿Dónde se invirtió? Solo me lo explica la corrupción, eso. La primera pregunta, ¿cómo era? No, está bien, no hay problema. Era por los BRICS y eso. Ah, los BRICS. Bueno, los BRICS ha tenido un momento, a mi entender, ha tenido un momento de auge y representa una gran cantidad de población a nivel mundial y de influencia, alrededor del 60%, pero se están creando otros grupos también que pueden llegar a tener influencia. El MINT, que incluye países como México, Nigeria, Indonesia. Pero el problema dentro de América Latina es que el Mercosur está perdiendo cada vez más fuerza. Incluso se está hablando ahora que si llega a ganar el presidente Fernández, Brasil podría llegar a destruir el Mercosur. Es decir, se buscan crear estos grupos que muchas veces no tienen nada en común más que algunos intereses económicos dispares, y se debilitan muchas veces los grupos de América Latina. ¿Por qué? ¿No debería ser al revés? Es una pregunta que me hago todo el tiempo esa. Bueno, muy bien, entonces, Gianfranco. Sí, Pablo. Hola. Gracias por comentar esto. Simplemente lo que voy a preguntar se diluye en lo que ya habías dicho, ¿no? Pero creo que, un poco más que preguntar, un comentario, y yo pensaba un poco en el tema, por ejemplo, de que un poco esta idea que vas desarrollando sobre estas grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Y la concentración de la población en estas grandes ciudades y digamos, de alguna forma el gobierno se va quedando un poco el campo y lo demás. No sé, me parece que es un poco también una suerte de proceso cíclico que se dio también antes, ¿no? O sea, digamos, en el siglo XX, cuando en Venezuela, por ejemplo, se empieza la explotación petrolera, ¿no? A principios del 20, también se da, ¿no? Esa suerte de movimiento de
digamos, el campesino a las grandes ciudades, ¿no? Y se crea un poco esa dinámica de la precarización, ¿no? O sea, y pienso un poco que quizás de repente eso tiene ese volver a convertir, ¿no?, América Latina, luego el mundo de los commodities, en una región que lo que hace es que hace una explotación de materia prima, lo que hace es que reactiva, ¿no?, un poco ese mecanismo de la precarización. Y no sé, un poco eso me generó un poco de curiosidad, ¿cómo lo leías tú en lo que Maristela Svampa, no sé si has leído ese consenso de los commodities, ¿no?, del que ella habla, donde se piensa un poco que América Latina, la centralidad de la explotación de la naturaleza y de los recursos naturales, hace, ¿no?, de la región un poco una suerte de región sometida precisamente a la explotación continua de los commodities, ¿no? O sea, esa suerte de región sometida al extractivismo continuo, ¿no? Y un poco eso me generaba curiosidad porque me interesa a mí además. Entonces no sé de qué modo lees eso, quizás ya lo mencionaste y yo me lo perdí, pero ese tema de precarización, extractivismo y la centralidad que tiene precisamente en la precariedad, ¿no?, de América Latina como tal. Sí, estoy de acuerdo con vos. En la década de los años 30, por ejemplo en Argentina y en otros países, se produjeron movimientos migratorios internos, en los cuales las personas acudían a estas grandes ciudades, muchas de ellas en evolución, para acceder a trabajos. Y a partir de esos momentos, al menos en Argentina digo, se fueron creando las famosas villas miserias, en los cuales la ciudad crecía de manera informal, sin límites, sin ningún planeamiento, y se creaban estas condiciones de malvivir de muchas personas. Hoy en día no solo se produce eso, sino también se producen grandes movimientos de migraciones intra-América Latina. Personas que en el caso de Venezuela por la crisis se van a Chile, a Bolivia, a Argentina, a todos los países linderos. Las grandes caravanas humanas que pasan por América Central con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, cuando son detenidos la mayoría, o muchos de ellos quedan en el camino en la frontera de México. Es decir, existen varios tipos de movimientos en respuesta a estas situaciones. Lamentablemente, países, no son demasiados los países que tienen al menos un desarrollo manufacturero importante, sacando algo de Brasil en San Pablo, en Ciudad de México, algo en Buenos Aires. Los demás países viven o prácticamente tienen un gran caudal de sus ingresos a partir del comercio de las materias primas. Y lamentablemente se está volviendo en algunos lugares a crear nuevos y grandes latifundios, esta vez no en manos de personas, sino de grandes corporaciones. Entonces se crean estos latifundios. Las personas propietarias, que muchas veces no se sabe porque es anónimo, no viven en el lugar y personas tienen que trabajarles desde la cosecha hasta la plantación a precios miserables de vida. Entonces, ¿cómo se vive de esa manera? Bueno, una de las alternativas que se propuso desde hace unos años en América Latina y también en Europa es crear redes solidarias de economía a través de cooperativas o grupos de familias que trabajan en beneficio común y no a través de un emolumento que puede ser un pago, o incluso en algunos lugares que se producía a través de mercaderías, etcétera, y se crean estos grupos que se basan en el lema "otra economía es posible", como fue dicho en el Foro de San Pablo en el 2001. Es decir, una economía alternativa que se crea en respuesta a la ineficiencia de las políticas nacionales, muchas veces sometidas al designio extranjero. Entonces estas políticas nacionales, que no le sirve a la mayoría de la población, son combatidas desde abajo por nuevos grupos de economía solidaria. Y quiero decir que ahora que yo en un par de meses me voy a vivir a Costa Rica, yo voy a realizar mi proyecto sobre la economía solidaria en Costa Rica, en Chile y en Argentina. Y también le comentaba a Andrés que voy a ir a trabajar a empresas solidarias en estos 3 países, pues yo quiero conocer de qué se trata y quiero estar adentro
y vivir con estas personas y trabajar de lo que ellos hacen para conocer el sistema nuevo económico que trata de desafiar, al menos en parte, a las grandes imposiciones económicas extranjeras y de los mismos gobiernos. Entonces yo creo que esta es una alternativa válida que, si bien no va a producir ganancias exageradas, va a permitir vivir dignamente a algunos grupos de poblaciones. ¿Algunas veces vieron, por ejemplo, acá en Europa, he visto en algunos lugares lo que son, por ejemplo, las bolsas de café a precio justo que vienen de El Salvador? Bueno, esos son proyectos de economía solidaria, y el precio justo es el precio que le va a llegar a estas personas por el trabajo que hicieron, un trabajo artesanal de calidad. Entonces esto puede llegar a ser una manera, a mi entender, para combatir estos tipos de crisis constantes y crónicas que no dejan de sucederse en nuestro continente. Allí está el ejemplo positivo que yo estaba. ¿Vio? Era solo empujar un poquito. Tenemos una pregunta acá y creo que vamos redondeando. Ajá. Sí, cuando hablabas de las inversiones chinas, no dijiste mucho de cómo reaccionaban los gobiernos. Si eso ha creado mucha discusión o conflictos o cómo. Y en particular me gustaría saber un poco del caso de México, con el nuevo presidente López Obrador. Si hay algún cambio o si es alguna diferencia en la postura. Lo de México se la debo, porque no lo sé. Okay. Le voy a ser sincero. Los gobiernos encantados porque tenían el dinero fresco y en mano. Además, las inversiones que realizó el gobierno chino a partir del 2001 eran grandes inversiones, grandes flujos de dinero, pero lo que los gobiernos muchas veces no se dan cuenta, que no era un regalo de una diplomacia cariñosa de China. Se lo iban a cobrar de alguna manera, y como lo dije anteriormente, en la mesa de negociaciones o de renegociaciones, ahí se empezaba a ver la verdadera cara, porque cuando se compra o se invierte en los ferrocarriles era a promesa futura por las exportaciones, etcétera, etcétera. O como pasaba en Bolivia, cuando Evo Morales dona una gran parte de territorio que había pertenecido a grupos indígenas para la explotación. Cuando una ONG de Dinamarca le dice, pero esto era tierra protegida, esto era de los indígenas, los echó a todos. Y dice que había sido una invasión imperialista que quería desestabilizar al gobierno. Es decir, incluso hasta parece que la misma narrativa se repitiera en algunos presidentes, que teniendo el dinero fácil no se dan cuenta que en un futuro lo van a tener que pagar. Pero ¿qué pasa? Muchos presidentes duran 4 años en el gobierno, que lo pague el gobierno que viene. Y esto pasó, por ejemplo, en Argentina con el gobierno de los Kirchner. Nos endeudamos hasta el cuello, pero ahora el problema lo tiene este presidente. Y así con otros gobiernos. ¿Tú crees que los chinos sí tenían esa táctica? Bueno, los chinos tienen una historia